pasado? Buenas noches. Hace 3 semanas dejamos aquí en pausa el estudio bíblico y vamos a enfocar a la gente que está conectada aquí. Algunos están con sueño, pero nos vamos a despertar y les decimos a todos, buenas noches, qué bueno que está aquí. Estamos estudiando el libro de Marcos, estamos ya avanzando al capítulo 4, nos quedamos en el versículo 32. Marcos capítulo 4, versículo 32. Hablábamos de las parábolas. ¿Se acuerda que hablábamos de estas parábolas? Es muy interesante cómo el Señor utilizaba parábolas. La palabra parábola significa, o viene del griego parabolé, que significa historia paralela. Cuando usted estudia las parábolas, hermanitos queridos, usted se va a dar cuenta que es algo de la vida real que nos explica algo espiritual. Así que usted tiene que conectarse completamente con la historia para poder entender el significado espiritual de la palabra de Dios. De hecho, mire lo que dice el 33. Y con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. ¿Eso qué significa, hermanos queridos? Que los hermanos, que los judíos en aquel tiempo, algunos ponían atención, algunos escuchaban, pero la verdad es que nadie entendía. ¿Quién entendía? Versículo 34. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Es decir, que el conocimiento estaba para aquellos que estaban realmente interesados. ¿Sí? Si yo le preguntaría a usted, ¿cuántas veces usted estudia la Biblia en la semana? ¿Cuántas serían? ¿Cuántas veces usted abre la Biblia en la semana? ¿Una, 2 veces, 3 veces? ¿El domingo? ¿Cuántas veces estudiamos la Biblia? No todos están interesados, pero lo que sí entendemos, y aquí hay una tremenda promesa en el versículo 34, que cuando los discípulos estaban con Jesús, su maestro, ¿qué recibían? Conocimiento. Por eso es muy importante que usted esté estudiando la palabra de Dios. Algunos están estudiando cursos bíblicos, qué bueno. Otros están asistiendo a reuniones entre semana, qué bueno, qué bendición. Algunos vienen los sábados a estudiar aquí para homilética, exégesis, hermenéutica, qué bueno. ¿Sí? Algunos, no sé si usted tiene la costumbre de reunirse con su propia familia y hacer devocionales. Es muy importante el estudio de la palabra de Dios. Y cuando estudiamos la palabra de Dios, vamos a tener conocimiento. Acuérdese de la promesa del libro de Efesios. Dice el libro de Efesios, y si queremos podemos ir un ratito ahí para que no se les olvide nada más. Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículo 3, hablando de la revelación de la palabra escrita. Efesios 3:3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. ¿Qué hizo Pablo? Escribió brevemente. O sea, tenemos las cartas escritas, pero aquí está su responsabilidad y mi responsabilidad. Mira el versículo 4, ¿qué dice? ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos? A ver, ¿cuál? Leyendo, lo cual podéis entender. Es decir, que Dios me ha dado esa capacidad de leer. Y cuando leo, ¿qué pasa? Automáticamente entiendo. Amén. Pero estamos leyendo. Esa es la pregunta. Estamos leyendo. No solamente hay que leer el libro de Apocalipsis, por ejemplo. Mire, Apocalipsis capítulo 1. ¿Qué dice ahí? Versículo 3. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Apocalipsis es el último libro del Nuevo Testamento, por si acaso, ¿no? Para los que están por otro lado. 1:3 dice, bienaventurado el qué.
Ahí está. Usted va a ser bendecido, bien aventurado, bien bendecido. ¿Cuándo? Cuando usted lee, pero también cuando usted oye las palabras de esta profecía. Pero no solamente cuando se lee, cuando se oye, también cuando se obedece. La palabra guardar en muchos de los textos bíblicos significa obedecer a Dios. Amén. Muy bien. Nos igualamos, hermanos queridos, hasta el versículo 34 y hoy empieza una nueva serie en este libro. ¿Sí? Vamos a ver al Señor Jesucristo viajando desde Capernaum hasta el otro lado, Decápolis. Luego va a regresar y luego va a ir. Es decir, vamos a ver algunos viajes que van a estar muy interesantes. Interesantes. Muy bien. ¿Quién de ustedes ha sufrido en la vida? ¿Quiénes de ustedes han pasado por problemas difíciles? ¿Mm? ¿Quién no ha tenido problemas en el matrimonio? ¿Quién ha tenido problemas de enfermedad? No les digo que se codeen, que alcen la mano era. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién ha tenido problemas? A veces hay unos problemas bien difíciles, a veces tiene que ver con dinero, ¿no es cierto? Problemas duros y complicados. A veces esos problemas tienen que ver con los hijos. ¿Quién no ha tenido problemas con los hijos? Que los hijos están llorando, que los hijos no saben lo que quieren, que no saben qué carrera seguir, que se van a Quito a estudiar psicología, que se van a, no sé, que se van a otro país. Complicado, ¿no? ¿Sí? Que no encuentran trabajo o que encontraron un trabajo y no está tan bueno porque no se pueden reunir los domingos, o está yendo mal en el negocio, o están robando los negocios, o está escuchando muchas malas noticias en el país. ¿Quién no tiene problemas? Hay muchos problemas, hermanos queridos. Y si usted tiene problemas o quiere estar preparado para los problemas, yo le invito a que usted ponga mucha atención en este estudio bíblico. ¿Están listos? Nos va a ayudar. Este estudio, hermanos, va a entrar en nuestro corazón, en nuestra mente, nos va a ayudar a tomar buenas decisiones, nos va a medir la fe, porque va a ser muy importante la fe que nosotros tenemos, la confianza en Dios y principalmente, y lo más importante, quién realmente es Jesús en la vida de ustedes o en nuestra vida. ¿Estamos listos? Ok. Acuérdese el contexto. Si usted se acuerda en el capítulo 1, Jesús escoge a dos parejas de hermanos. En el capítulo 1, versículo 16 en adelante, usted va a encontrar a dos parejas de hermanos. ¿Cuáles son esos dos parejas de hermanos? Simón y Andrés. ¿Y el otro? Juan y quién? Y Jacob o Santiago. ¿No es cierto? Dos parejas de hermanos. ¿Qué de particular en ellos? ¿Qué hay de diferente en ellos? ¿A qué se dedicaban? Eran pescadores. ¿Y dónde nos encontramos? En el capítulo 4, versículo 35. ¿En dónde nos encontramos? A orillas del mar de Galilea. ¿Estamos de acuerdo? Es muy interesante lo que está sucediendo. Si usted se acuerda, hace unas clases atrás, ¿cuánta gente estaba con Jesús? ¿Cuánta gente? Multitudes, venían desde todos los 4 puntos cardinales, multitudes, miles de gente buscando a Jesús para ser sanados, otros para comer. Bueno, venían de todas partes de ese mapa de aquel tiempo. Era una multitud, ¿sí? Lo dice el versículo 36. Es muy interesante, hermanos queridos, que en el capítulo 1, si usted se acuerda, capítulo 1, versículo 35, ¿qué hizo Jesús ahí?
1:35. Se levantó muy de mañana, siendo aún muy oscuro. ¿A qué horas es muy oscuro? Hay gente que se levanta a las 10 de la mañana aquí, no tiene que responder esa pregunta, por favor. Estoy hablando con los madrugadores, con los que se levantan muy temprano. ¿A qué horas está todavía oscuro? 4, 5 de la mañana, todavía está oscuro. Depende de la luna, ¿no es cierto? Pero son las 4 de la mañana y está oscuro y Jesús sale, ponga mucha atención, está en Capernaum, sale a un lugar desierto y ahí estaba orando. ¿Cuándo empieza el día laboral del Señor Jesús? ¿A qué horas empieza el día laboral de Jesús? 4 de la mañana, 5 de la mañana, ¿sí? Y todos le estaban buscando, todos te buscan, le dicen en el versículo 37. ¿Y qué dice Jesús? Vámonos a lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Es tremendo eso, me encanta lo que dice. Es muy interesante también, hermanitos queridos, pensar en lo que estaba sucediendo. Por ejemplo, capítulo 3, versículo 7. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea, de Judea. Más o menos esto es 150 kilómetros de Capernaum, lejísimos. De Jerusalén, de Idumea. 150 kilómetros es como de aquí a Quito o de aquí a Tulcán. Lejos, ¿verdad? En carro, 2 horas. Depende del que maneja, ¿no? ¿No es cierto? Si maneja mi hermano Santiago, 1 hora y media. O el hermano Javier, 1 hora. Entonces, pero en carro y a pie. Una vez me fui a pie al aeropuerto, me demoré un día entero. Pero también en unos tramos en moto, ¿sí? Cuando había las huelgas. Es lejísimos, hermanos. Y le seguían a Jesús de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuántas grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Versículo 9, y dijo a sus discípulos que le tuviesen, ¿qué? Siempre lista la barca. Es decir, que Jesús tenía una embarcación exclusiva para las misiones. ¿Y por qué debía estar siempre lista la barca? ¿Para qué? A causa del gentío, estoy leyendo el capítulo 3, versículo 9, a causa del gentío para que no le oprimiese. ¿Y la gente por qué oprimía? Porque había sanado a muchos, lo dice el versículo 10. Ahora, mira el 20, otra vez, capítulo 3, versículo 20. Y se agolpó de nuevo la gente de modo que ellos ni aún podían comer. Es decir, no había tiempo ni siquiera para y muchísima gente, bastante gente. Ahora, mire por favor el texto en el capítulo 4, versículo 35. Yo creo que de ahí no nos movemos, excepto al final creo que toparé un versículo. Y dice, aquel día cuando llegó la noche, ¿a qué horas oscurece en Capernaum? No es Ecuador, no es a las 6, aquí en Ecuador es a las 6. En Capernaum, en Galilea. ¿Alguien sabe? A las 7:30. ¿Eso qué significa, hermanos queridos? Que Jesús empezaba su día laboral a las 4 de la mañana, 5 de la mañana y terminaba su día laboral. ¿A qué horas? A las 7, 7:30 de la noche. Jesús estaba muy cansado, pero en su cansancio habla con sus discípulos y por favor subraye esto, pasemos al otro lado. Subraye esto, pasemos al otro lado. ¿Y por qué, hermano, subrayamos eso? Porque eso es la vida. Pasemos al otro lado, es la vida. Hace poquito estaba mirando una fotografía de mi hermano Vicente y mi hermanita Sarita. Me acordé a los años de ellos, lo vi en una fotografía. Ellos ya pasaron.
Y usted y yo tenemos que pasar al otro lado. Tal vez algunos lo harán jóvenes, no se sabe. Podemos morir de repente, ¿sí? Nos da un ataque al corazón, nos chocamos por ahí, nos da, no sé, algo, un patatús, y nos vamos. Otros, ojalá que sean todos, moriremos de viejitos. Me incluí. Ojalá se viva, ¿no? No se sabe. ¿Sí? Ojalá yo me muera antes que mi esposa, no sé qué pasa. Porque yo no sé qué hacer sin ella. Me salió piropo, ¿no es cierto? Entonces, no se sabe cuándo nosotros vamos a vivir, no se sabe, hermanos. Pasar al otro lado es la idea, pero la pregunta es, ¿cómo usted va a pasar al otro lado? ¿Sí? ¿Cómo María José va a pasar al otro lado? ¿Cómo la hermana Isabel va a pasar al otro lado? ¿Se ha preguntado alguna vez? ¿Cómo pasaremos al otro lado? Algunos van a pasar enojados, otros enfermos. ¿Cómo va a pasar usted al otro lado? ¿Feliz? ¿Contento? ¿Reconciliado con su familia? ¿Enojado con el esposo? ¿Enojada con el esposo? ¿Cómo va a pasar al otro lado? ¿Sirviendo a Dios? Vamos a pasar al otro lado, hermanos queridos. Versículo 36. Y despidiendo a la multitud. Pero ¿quién despide a la multitud? No es Jesús. Quien despide a la multitud son los discípulos. Ya váyase, les dijeron. Hasta luego. Váyase. Y lo que hacen ellos, dice el texto, y le tomaron como estaba. Piensa en Jesús como alguien que se desmayó del cansancio. Sí. Bueno, los que han tenido hijos pequeños saben a lo que me refiero. Cuando están bien cansados, los niños se duermen nomás. Qué bonito eso de ser niño, ¿no? Usted, cuando era niño, se dormía aquí y abría los ojos, la playa, ¿no es cierto? Qué bonito. No se cansó, durmió todo el camino. Y se durmió, abre los ojos, la cama, o sea, en la casa. Bueno, todos hemos pasado ese tiempo de niños, ahora no se puede hacer eso. Bueno, hay personas que sí, que se duermen todo el viaje en vez de ayudar a hacer la conversación al chofer, ¿no es cierto? Dormidos todo el viaje y llegan. Qué cansado llegan todavía diciendo, ¿no? ¿No es cierto? Qué cansado el viaje, dicen. Los que se durmieron, se me hizo cortito. Claro, se durmió todo el viaje. Jesús se duerme del cansancio y ellos lo toman cansado y lo colocan ¿en dónde? En la barca. ¿Cuál barca? La que dijo que siempre estén preparados a causa del gentío, acuérdese. Y dice el texto, y había también con él otras barcas. ¿Qué significa eso? Que había ahí la barca que tenía el nombre de la Bonita, había la otra barca que tenía el nombre de José, no sé. Ahí tenían barcas de todo tipo, unas de un color, otras de otro color, unas gigantes, otras pequeñas, unas de pasajeros, no sé. Imagínense miles de barcas a la orilla de dónde? De Galilea. Pero no es de subirse en cualquier barca. ¿En cuál barca debían subirse? En la barca de Jesús. Hoy en día mucha gente está confundida con muchas religiones y empiezan a buscar cómo pasar al otro lado con la embarcación que a ellos les gusta. ¿Sí? Hay muchas religiones, dice, a mí me gusta esta religión porque es más bonito, dice. A mí están más alegres, bailan, aquí se siente el Espíritu Santo, aquí hay no sé qué, este club y esta forma de pensar, a mí me gusta esto. Pues es una embarcación que a usted le gusta, ¿sí? Pero la embarcación con la que se debe pasar al otro lado es la embarcación de Jesús. No es cualquier embarcación. Amén. Es la embarcación que a Jesús le gusta.
Entonces tenemos a un grupo de discípulos que tienen a Jesús en su embarcación y están pasando hasta el otro lado, pero vamos aquí a darnos cuenta que, hermanos queridos, la realidad de la vida. O sea, qué bonito es, no sé, eh, vivir la vida felices, ¿no? Dice, tengo trabajo, tengo una esposa que no me molesta, tengo un esposo que no es enojón, tengo hijos obedientes y hay momentos muy felices en la vida, ¿no es cierto? No sé si usted se ha encontrado en ese punto que dice, no, todo va a salir bien. Y en el momento que todo salió bien y usted saca la ropa a lavar y llueve una tremenda tempestad, ¿no es cierto? Y de ahí sale el dicho, el pobre cuando va a lavar, le llueve, ¿no es cierto? Y esa es la realidad de la vida, que todo está bien y de repente que me duele aquí y que me duele aquí, aquí me duele debajo, debajo. Vamos al médico, operación de urgencia, vesícula. Estaba todo bien. Y usted está todo bien y de repente la llamada de teléfono. Lo siento mucho. Qué miedo contestar a esos teléfonos, ¿no? Está todo bien y de repente lo siento mucho. Usted está todo bien y se ha comunicado con el banco, tal. Acérquese a pagar hoy la cantidad tanto. Y estábamos todo bien, ¿no? Y de repente el mensaje. O servicio de rentas internas. Y de repente estamos endeudados o el municipio y nos están cobrando. Y parece que todo está bien. Y está todo bien y se daña el carro. ¿Sí? Y está todo bien y le despiden del trabajo. La vida es así, hermanos. Porque ellos estaban tranquilos, miren. Verso 37 era un viaje, solamente tenían que pasar hasta el otro lado. Hay ciertas distancias. Si es de frente, derechito son 12 kilómetros. Si es un poquito esquinado, hasta 20 kilómetros. Porque es ovalado más o menos el mar de Galilea. Si usted lo ve, es como un ovalado. Entonces, eh, es un viaje normal. ¿Se acuerdan que hablábamos de los pescadores? Para ellos era rutina. Pasar de un lado al otro, normal. Todos los días lo hacían. Pero, hermanos, dice el texto, pero se levantó una gran tempestad de viento. Es decir, lluvia y viento. No sé si usted ha experimentado eso alguna vez. ¿Usted ha experimentado eso alguna vez? Yo una vez me fui a una ciudad donde había huracanes y me hospedé en un cuarto y se sentía el silbido del viento y la lluvia y caía sobre las ventanas fuerte. Yo decía, algún momento se entra una vaca por ahí, por la ventana, tenía miedo. Lluvia y viento. Entonces, imagínese, yo tenía temor dentro de una casa, en una embarcación, que esté entrando la lluvia y haya viento. Entonces, dice el texto, y echaba las olas en la barca, es decir, no solamente caía agua del cielo, sino que de repente las olas entraban en la embarcación. Tremendo eso. ¿Sí? De tal manera que se anegaba. Entonces, imagínese a esos cuatro pescadores. ¿Qué hacían los cuatro pescadores? Agarraron baldes y empezaron a sacar el agua. Y todos preocupados, ¿sí? A tal punto de que ellos tuvieron que despertar a Jesús para que les ayude. Mire lo que dice. Verso 38. Y él estaba en la popa. A ver, ¿quién sabe de barcos? ¿Dónde es la popa? ¿Atrás o adelante? A ver, les ayudo. ¿Atrás? ¿La proa? ¿El timón? Bueno, no estamos en clases de embarcación, ¿no? ¿Atrás o adelante? Atrás. ¿Dónde colocaron a Jesús ellos?
¿Dónde se debe colocar a Jesús en nuestra vida? ¿Adelante o atrás? Y estaba durmiendo sobre un cabezal y le despertaron. Entonces, hay un problema tremendo. O sea, imagínese eso. Los mismos pescadores están asustados. Cuando usted vea que los profesionales se asustan, usted tenga temor. ¿No es cierto? Ahí hay que tener temor. Pero si los pescadores estaban tranquilos, no hay de qué asustarse, si todo está bien. Entonces están asustados y me llama mucho la atención de que cuál es la estabilidad que tenían los discípulos de Jesús, cuál era su estabilidad en ese momento. ¿Cuál era su estabilidad? Estar encima de la embarcación. La embarcación era el camino y la estabilidad de ellos, pero de repente eso ya no es tan estable. A tal punto de que le despiertan a Jesús y le dijeron, ¿y cómo le tienen a Jesús? ¿Qué es Jesús para ellos? Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Es decir, ¿no te das cuenta que nos estamos hundiendo y vamos a perecer? ¿Qué le estaban pidiendo a Jesús? ¿Qué le estaban pidiendo al Señor Jesús? Que ayude, que no es momento de estar ahí durmiendo, que es momento de ayudar. Y para ellos, hermanos queridos, ellos no miraban a Jesús como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, la tercera persona de la Trinidad. Ellos, para Jesús, ¿quién era Jesús? Era un ser humano que tenía mucho conocimiento, que era potente predicando, que hacía hasta señales, pero para ellos era un ser humano. Y le dicen, Señor, Maestro, ¿por qué no nos ayudas? ¿Qué, no te das cuenta que perecemos? Y lo que hace Jesús es maravilloso, porque el texto dice, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla y enmudece. Es decir, Jesús hace todo lo contrario a lo que nosotros podemos imaginar y se levanta y dice dos palabras. Imagínese ahí con el viento. Hay unas imágenes, usted puede ver en internet. Jesucristo ahí con el viento en sus cabellos y agarrado de ahí, de algo del barco. ¿Y qué dice Jesús? Calla y enmudece. ¿Y qué sucedió? Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿A quién le gusta ver las películas del oeste? ¿A ustedes? ¿Alguno de ustedes? Había una película antigua que se llamaba Bonanza. ¿Sí sabían ver? Era un papá que tenía unos 3 hijos y ellos eran catboys, ¿cómo es? ¿Cómo se dice en español? ¿Cómo eran? Eran vaqueros. Y la palabra bonanza, hermanos queridos, significa tranquilidad, paz. La palabra bonanza significa que no hay problemas. Entonces, ¿qué hizo Jesús con ese tremendo problema que tenían? ¿Qué hizo? Les dio paz. ¿Cuántos de nosotros queremos paz? ¿Cuántos de nosotros estamos abrumados por los pensamientos, abrumados por los problemas, abrumados por las noticias, por la salud, por las malas cosas que vienen a nuestra vida y queremos paz? ¿Quiénes de ustedes necesitan paz realmente en su vida? ¿Quién necesita ya estar tranquilo en su mente y decir, ya no quiero estar pensando en eso? El Señor tiene la capacidad de dar paz a las personas cuando están sufriendo y teniendo conflictos internos en sus pensamientos. El apóstol Pablo, cuando les hablaba a los hermanos en Éfeso, les decía, quítese de ustedes toda amargura. ¿Habrá personas amargadas en esta congregación? Amargadas y sintiéndose frustrados por algunas cosas en su vida. ¿Sí? Quítese de ustedes la amargura, dice, la gritería, el enojo.
la maledicencia. ¿Será que estamos tan enojados que no queremos que nadie nos hable? ¿Será que estamos tan enojados que estamos enojados con el esposo, la esposa? ¿Será que estamos así, enojados en esta vida, frustrados? ¿Será posible eso? Solo Jesús puede dar paz. No sé si tenemos fe en la palabra de Dios. No sé si cuando estamos en problemas estamos leyendo la escritura. No sé si nos refugiamos en la palabra de Dios cuando viene un problema, cuando nos enojamos con un hermano, cuando nos tratan mal, cuando hacen injusticias con nosotros, cuando tenemos un problema familiar. Leemos la Biblia y decimos, Padre, ayúdeme, porque oramos a Dios y le hablamos a Dios, pero Él nos habla por su palabra. Leemos la Biblia y encontramos tranquilidad y paz con las palabras de Jesús. Imagínese, solamente 2 palabras y hubo paz. Usted tiene, mire, todo esto para tener paz. Pero lo importante es, ¿realmente creemos que el Señor nos puede dar paz? Aquel que creó el cielo y la tierra. ¿Cómo creó el cielo y la tierra el Señor? ¿Cómo creó el cielo y la tierra? Con su poder. ¿Pero cómo? ¿Cómo creó el sol, la luna, las plantas? ¿Cómo creó todo? Con su palabra. Y dijo Dios, hágase la luz, y la luz se hizo. Y dijo Dios, hágase en los seres vivos, y se hicieron los seres vivos. Y produzca el agua, sus animales, y produjo, ¿no es cierto? Y produjo la tierra, y produjo la tierra. La palabra de Dios hizo que se haga todas las cosas. La creación es por medio de la palabra de Dios. ¿Y el evangelio de Dios qué es? Según Romanos 1:16. ¿Quién se sabe de memoria? Es poder de Dios. ¿Usted cree que la palabra de Dios le puede ayudar en su problema? ¿Amén o no? ¿O no amén? La palabra de Dios tiene el poder, hermanos. Tiene el poder de librarnos de los problemas. ¿Sí? Pero sabe, hermanitos queridos, ¿sabe cuál es el tremendo problema que tuvieron los discípulos? Es este, mire. Versículo 40. Y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo nos sentimos después de una prueba? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo se siente usted después de enojarse con un ser querido? Amedrentados, tristes. Y Jesús, mire, está reclamándoles. ¿Deberían sentirse así amedrentados ellos? A ver, usted va al mar y en el mar hay una tremenda tempestad y Jesús calla, enmudece y se termina la tempestad. ¿Cómo se sentiría usted? Yo me sentiría como ellos, hermanos. Pero parece que Jesús está preguntando algo más profundo. ¿Deberían sentirse amedrentados con la presencia de Jesús? Si Él sanó a los enfermos, si Él sanó al paralítico, si Él y dio de alimentar a los 5,000, ¿deberían sentirse ellos amedrentados, hermanos queridos? ¿O no? Y les pregunta, ¿por qué están amedrentados? ¿Sabe cuál era el problema? La siguiente pregunta, ¿cómo? ¿No tenéis fe? Y la pregunta para ustedes, mis amados hermanos, la pregunta es, ¿cómo está nuestra fe? Y estamos hablando de confiar en Dios. ¿Confía usted que Dios le va a sacar de su problema? ¿Confía que Dios le va a dar a usted una esposa, un esposo? ¿Confía en Dios que usted va a tener salud?
Confía en Dios que usted va a salir de ese problema económico. Confía en Dios que le va a ayudar a su hijo, a su hija a salir adelante. Confía en Dios. ¿Tiene fe en Jesús? Pero mire, ¿qué impide que la gente tenga fe? Verso 41. Entonces temieron con gran temor. Hermanos, cuando usted está tan abrumado y tan afectado por la prueba que está pasando, o por el castigo, o por la tribulación, como usted quiera llamarlo, si usted está siendo atribulado, no se deje llevar por el temor. No se deje llevar por el temor. ¿Le ha pasado, ha visto qué pasa a la gente cuando hay un temblor? Se asusta y se corre. Y toma malas decisiones a veces. Y después están regresando a ver a los hijos. Después están regresando a ver a los otros seres queridos, ¿no es cierto? Y por el temor mucha gente pierde la vida incluso. Cuando usted está atemorizado, hermanos queridos, pierde la fe. Pierde la fe. Y decían el uno al otro, y mire, y esto a mí me admira bastantísimo. ¿Qué preguntas se hacían ellos? ¿Quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? ¿Alguien sabe cuánto tiempo Jesús había estado con ellos hasta este momento? En total, Jesús estuvo con sus discípulos 3 años y medio. Pero hasta aquí, ¿cuánto tiempo creen ustedes? Alce la mano el que piense que es un año. El que piense que es 1 año y medio. El que piense que es 2 años. ¿Cuánto tiempo estaban con Jesús? 1 año y medio. 1 año y medio con Jesús y no sabían quién es Jesús. Y eso a mí me preocupa. Que ni siquiera ellos que estuvieron con Jesús mismo escucharon los sermones de Jesús. Porque escucharon las prédicas de él, escucharon las parábolas de él. Ellos que estuvieron con él presenciaron los milagros, vieron cómo Jesús convirtió el agua en vino, vieron cómo Jesucristo dio de comer a multitudes, vieron cómo Jesús sanó a los leprosos. Ellos no saben quién es Jesús. Y esto debe causarme temor, hermanos. ¿Sé realmente quién es Jesús? ¿Le conozco a Jesús como Él es? Hay mucha gente que dice, yo sí le conozco a Jesús. Yo sé quién es Jesús. Y Jesús dijo, en esto conocerán que sois mis discípulos, cuando se aman unos a otros. Y Juan decía, el que aborrece a su hermano, ¿qué pasa con el que aborrece a su hermano? No le conoce a Jesús. No sabe quién es Jesús. Está en 1 Juan capítulo 3. ¿Realmente le conocemos a Jesús? ¿Quién es este? ¿Sabe quién le conocía? Mira, capítulo 1. Versículo 23, capítulo 1, versículo 23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, endemoniado. 1:23, perdón. Que dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres. ¿Sabía quién es? Los demonios. El Santo de Dios. Los discípulos no conocían a Jesús, pero sí conocían los demonios a Jesús. Mire lo que dice el versículo 34, ahí cito. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera a muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios. ¿Por qué?
porque le conocían. Los demonios conocían a Jesús. Capítulo 5, versículo 7. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo? Y mira esto, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. ¿Le conocían? Le conocían. Pero lamentablemente sus apóstoles, sus propios apóstoles, no le conocían. ¿Quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Yo creo que debemos preocuparnos si realmente conocemos a Jesús. Realmente si usted y yo le conocemos a Dios. Y creo que nos falta madurar muchísimo a muchos de nosotros para entender quién es nuestro Señor. Si realmente estamos agradando a nuestro Señor. Esta tempestad, hermanos queridos, fue para que ellos conozcan a Jesús. Mire lo que dice Mateo capítulo 14, y con eso terminamos, ya no les vamos a hacer leer más, hermanitos. Mateo 14. Esta sería la segunda tempestad. Mateo 14. Si usted lo lee en el versículo 22, el título ¿cuál es? Jesús anda sobre el mar. Y los discípulos otra vez en el mar de Galilea, otra vez subidos en la embarcación y esta vez luchando contra el viento. Remaban y estaban cansados y no podían llegar a la orilla. ¿Sí? Y había un viento tremendo. Y viene el Señor Jesucristo, los mira a kilómetros, es hermosa esta historia, y ellos estaban atemorizados y Jesús empieza a caminar en el agua. ¿Se acuerda de la historia de Pedro? Que él también decía, yo quiero caminar, Señor. Y duda Pedro, ¿se acuerda de la historia? Pero en este segundo problema o esta segunda tempestad o problemas en el lago, en el mar, perdón, de Galilea, verso 33, ¿qué dice? Entonces los que estaban en la barca vinieron y ¿qué hicieron? Diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Cuántos problemas necesitaron ellos para decir esta declaración? ¿Cuántos problemas? ¿Cuántos problemas de tempestad usted necesita para creer que Jesucristo es el Hijo de Dios? Para adorar al Hijo de Dios. ¿Sí? Mire, ¿sabe lo que hicieron ellos? La palabra adoración significa poner el pecho en el suelo y decir, verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Usted lo ha hecho alguna vez? Una pregunta personal. No es necesario que me responda, pero ¿alguna vez usted ha puesto su pecho en el suelo y adorado a Dios? Y ha dicho, Señor, verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Verdaderamente eres el Hijo de Dios? ¿Cuántas pruebas necesitamos para creer en Jesús? ¿Cuántas pruebas necesitamos para confiar completamente en Él? A veces pasan las pruebas y usted es bueno para soportar pruebas. Hay gente que es muy buena para soportar pruebas. Aguanta nomás. Pero la pregunta es, ¿esa prueba hace que yo tenga más fe? ¿Me hace efecto la prueba en mi vida? ¿Estoy cambiando? ¿Soy una mejor persona? ¿He dejado mi mal carácter por las pruebas o le gusta que el Señor le tenga en pruebas? Y les dejo con esta reflexión para que se la lleven en paquete a la casa, para que lo guarde para usted
y mediten esto. Si usted se porta bien cuando está sufriendo, si usted se porta bien, ama a los hermanos, se lleva con los hermanos, se porta bien con la familia, cuando está sufriendo, ¿cómo le conviene a usted estar todo el tiempo? Por lógica. ¿Cómo le conviene a usted estar todo el tiempo para que usted sea tranquilo, calmado, bueno, responsable, respetuoso, viene a la iglesia? Cuando está enfermo, cuando tiene problemas, está congregándose, está bien con los hermanos. ¿Cómo le conviene a usted estar? Atribulado. Pero cuando le va bien, cuando usted está tranquilo, no hay problemas, no va a la iglesia, no se congrega, no se lleva bien con los hermanos, pasa peleando, pasa enojado, pasa. Dios en su misericordia, yo creo que a veces quiere que nos salvemos y permite que estemos todo el tiempo atribulados, porque ahí sí nos portamos bien. Puede ser que sí, ¿no? Que Dios les bendiga. La siguiente clase pasamos al otro lado. Nos vamos a encontrar con el Gadareno. Que Dios les bendiga.